Dios le bendiga. Este es su programa El Camino está hecho. Mi nombre es Estrella y hoy tendremos un testimonio que va a impactar a tu vida. Así que primeramente vamos a leer la palabra en el Salmo que me gusta muchísimo. Es el Salmo 23, que es el Salmo de David. Dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande de valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios bendiga su palabra. Y ahora sí, con nosotros tenemos para testimonio, para que Dios se glorifique de manera especial, toque tu corazón. Así que hoy tendremos a la pastora Jessica Dominis. Dios te bendiga, pastora Amén. Jessica. Bienvenido aquí a Betel IVX. Dios bendiga, ¿verdad? Gracias por darme la oportunidad, ¿verdad? De estar en este lugar santo, ¿verdad? Porque se ha convertido en casa de Dios y puerta del cielo. Gracias a ti, Estrella, y a tu amado esposo. Amén. Por invitarnos aquí a este lugar. Amén. La casa, siempre, el estudio siempre va a estar abierto para todo el público y todo aquel que quiera decir su testimonio para que Dios se glorifique de manera especial. Así que primeramente, Jessica, vamos a comenzar porque queremos saber de tu testimonio, queremos saber, ¿verdad?, qué Dios hizo en su vida. Pero primero, ¿cómo fue su infancia? Pues mira, pues gracias a Dios, pues he sido nacida y criada, ¿verdad?, en el Evangelio. Y a pesar, ¿verdad?, de que pasamos por tropiezos, pero Dios estuvo a nuestro lado. Mi infancia, pues, solamente fui criada por mi mamá, ¿verdad? Adicional, pues tengo 2 hermanas más. Nosotras 3 fuimos criadas por nuestra mamá. Todo ella lo hizo por nosotros, por sacarnos hacia adelante. Cuando pequeña yo me acuerdo, ¿verdad?, que ella, el dinero que cogía, ¿verdad?, era lo que daban del pan, que antes era un chequecito. Lo que le llaman los cupones. Exacto. Con ese chequecito, pues ella nos echó a nosotras hacia adelante. No tuvo más ningún sustento, sino que solo eso. Pero gracias a Dios que ella siempre ha estado ella estuvo en el Evangelio, y eso fue lo que ella nos fomentó, esa base, ¿verdad?, cristiana, y es por ende que hoy somos unas hijas, ¿verdad?, profesionales y todavía sirviéndole a Dios. Significa que ella, se puede decir que fue tu inspiración. Amén, ella fue mi inspiración en todo momento, porque aun cuando no teníamos nada, siempre Dios suplía. Qué bueno. ¿Qué anhelabas cuando pequeña? ¿Qué anhelabas? ¿En lo espiritual o en lo secular? En las dos. Pues en las dos siempre quise ser farmacéutica, pero como en ese tiempo, ¿verdad?, no tenía la orientación, ¿verdad?, de vida, ¿verdad?, la orientación de vida, pues entonces estudié pues técnica de farmacia. Y hasta ahora, gracias a Dios, pues nos hemos mantenido, porque Dios ha estado de nuestro lado. Y en lo espiritual, pues siempre quise estar siempre en los caminos de Dios, no alejarme, ¿verdad?, de Él, y que Él me usara en su palabra. Bueno, pero estás en ese campo que, ¿verdad?, Dios te permitió, aunque no fuiste farmacéutica, pero es la técnica. Amén. Que está en el campo de la rama de la medicina. ¿Qué talentos tenías desde pequeña? Pues desde pequeña, pues siempre me gustaba
leer la palabra y siempre pues, ¿verdad? Le estaba dando consejos a los que estaban a mi alrededor, consuelo, palabras de fortaleza. Mm. Cuando veía a alguien triste, siempre en la escuela me decían la doctora, ahí viene la doctora, porque siempre, ¿verdad? Siempre estaba dando esa palabra de aliento y esa palabra de consuelo. Qué bueno, porque es que cuando uno, ¿verdad? Desde pequeño, que Dios siempre, ¿verdad? Escoge a esta persona, ¿verdad? Y lo educa desde pequeño, ¿verdad? Amén, Le da ese amor por las demás personas, amén. ¿verdad? Qué bueno. Eh, Cuando pequeña, ¿tuviste alguna revelación, algún sueño que, ¿verdad? Hayas tenido, que Dios te haya revelado? Pues O mira, presentado. pues mira, revelación como tal no, pero siempre tenía esa Mm, visión, ¿verdad? De estar en los caminos de Dios y que eso que siempre Él me hablaba, que me iba a utilizar, siempre mm, mantení mi enfoque ok. hasta el momento. ¿Le cantabas al Señor? Sí, siempre cuando nos ponían en las sociedades de niños, le cantaba a Dios, en los devocionales. Sí, Desde niña, pues, estoy predicando. qué bueno, Sabe que ese es el don que Dios siempre nos ha dado. qué bueno. Ok, hay a veces que, ¿verdad? Porque estamos los que le servimos al Señor, ¿verdad? Y los que no le sirven. Para ese tiempo que eras pequeña, ¿cómo era la relación de los niños en la escuela con, ¿verdad? Eres cristiana y ellos no. ¿Cómo era esa relación? ¿Cómo ese trato hacia ti? Pues yo siempre he sido una persona tranquila, pero siempre bien estricta Ok, en mis cosas espirituales. amén. Cuando estaba alrededor de ellos, pues ellos me respetaban. Ellos me Ok. respetaban porque uno pues da, pues como cristiano, pues uno debe dar testimonio, tener buena conducta, ¿verdad? Ujú. De todo eso que nos han enseñado. Y como cristiano, cuando estaban a los de ellos, pues ellos siempre me respetaban, se contenían, ¿verdad? En hablar de cosas obscenas, ¿verdad? Palabras Ujú. feas. Ok. Significa que en ningún momento, ¿verdad? Porque ya te tenían ese respeto, nunca te llegaron a ofrecer droga ni alcohol, o si hubo en alguna ocasión. No, porque yo siempre mantuve mi imagen. Distancia, distancia y ahí pues había un respeto. Exacto. Entiendo, entiendo. Eh, ¿Alguna travesura que siempre cuando uno es niño uno hace alguna travesura, ya sea en la escuela o en la misma iglesia, que Sí. recuerdes? Fíjate que yo me acuerde, siempre era tranquila. Mi hija ahora, en un momento dado, hablando, ¿verdad? En el carro Ujú. que cuando íbamos le dijo a mi papá, ay, papá, mi mamá es una santa. Y es porque siempre he mantenido esa imagen, ese respeto, ese testimonio, esa conciencia que nos dice, si te vas por el camino equivocado, sabes que estás mal, Amén. tienes que regresar a ese camino. Y siempre, ¿verdad? Mantuve esa línea de portarme bien. Ye- Siempre he sido bien tranquila. Pastora, y de eso se trata. Ese es el tema, el camino está hecho, de eso se Ujú. trata. O sea, que la pastora reconoce que si se desviaba, no iba a seguir el camino que el Señor quería para nosotros, que el Señor quiere para nosotros. Ujú. Así que es importante, es un detalle muy importante que hay que dejarles saber a ustedes que hay que tener un camino recto, hay que tener respeto para poder, ¿verdad? Alcanzar Sí. lo que Dios quiere para nosotros. Y siendo farmacia, o sea, trabajando en el área de farmacia, de técnica, ¿cómo han sido las experiencias allí? O sea, de cosas, ¿verdad? Espirituales o cosas que has visto que han impactado tu vida.
Pues mira, pues estando allí, yo trabajo, ¿verdad? En un hospital, en la farmacia, Ujú, siempre he sido ese pilar, alrededor de los compañeros que cuando necesitan, ¿verdad? Para una oración, pues amén. siempre, ¿verdad? Me buscan para dar, ¿verdad? Esa oración, Ujú, para dar esa palabra, ¿verdad? De consuelo, ¿verdad? Esa palabra de fortaleza. Siempre cuando necesitan hacer, ¿verdad? Algo espiritual, siempre las miradas pues están sobre uno, ¿verdad? ujú, Y cuando tenemos esas miradas, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Que está a nuestro alrededor, pues siempre hay que pensar y siempre analizar qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para que nosotros como cristianos seamos, ¿verdad? De impacto ujú, para ellos. ujú, Porque a través de nuestro testimonio, aunque no, ¿verdad? Aunque no predicamos, pero ujú, siempre el que no conoce a Dios, siempre esa vida, ¿verdad? Tiene esa necesidad, siempre está pendiente de nosotros, ¿verdad? Como cristianos, porque nosotros reflejamos luz ujú. para ellos, porque Dios se Amén. refleja a través de nosotros hacia Amén. ellos. Y por Amén. nuestro testimonio vamos a alcanzar esas vidas que Eso es así. todavía, ¿verdad? Necesitan esa salvación, esa palabra, ¿verdad? De consuelo, que ese corazón que esté herido, con ese testimonio podamos llevar a ese, ¿verdad? A ese corazón. Y que es un hospital que hay mucha necesidad, Ujú. muchos enfermos, muchas personas heridas y muchas personas que ¿verdad? Enfermas que necesitan ese apoyo, ¿verdad? Y Amén. por es como usted, como dice, que ahí es que damos ese testimonio para Ujú. poder llegar a otras personas. Amén. Y he tenido la oportunidad de orar, ¿verdad? Por los enfermos. Ujú, Una vez en el área, ¿verdad? De uno de los hospitales, pues una persona llegó a donde me dije, mire para que usted haga esta oración, por mi esposo, ¿verdad? Y cuando uno va, pues ya el esposo, ¿verdad? Estaba en los últimos, wow. pero uno, ¿verdad? Tiene esa esperanza Ujú, que quizás, ¿verdad? Dios en ese momento no lo iba a levantar, pero quizás con una oración que uno, ¿verdad? Le lleve, con una ujú. palabra de esperanza, ¿verdad? Que aunque Él está ahí, pero lo último, ¿verdad? Que Él pierde, ¿verdad? La persona es la La audición, audición. ¿verdad? Y con esa palabra y esa oración, yo sé, ¿verdad? Que ese ser humano que estaba ahí postrado en esa camilla, yo sé que Él escuchó y Amén. además, ¿verdad? La esposa que estaba ahí también, ¿verdad? Amén. Estaba herida, estaba con dolor, ¿verdad? Ujú, Estaba compungida. Y esa oración, ¿verdad? Le calmó ese dolor, le dio ujú, fortaleza para que ujú. ella pudiera seguir hacia adelante para enfrentar el proceso que iba a enfrentar. Ok. ¿Qué es lo más fuerte que has pasado en su vida? Pues mira, lo más fuerte que pasé fue la enfermedad de mi hija que apenas, ¿verdad? Cuando tenía 6 años, pues le dio la enfermedad de leucemia, ¿verdad? Que es Ujú, cáncer, ¿verdad? En la la sangre. sangre. En ese momento, cuando los doctores nos dan, ¿verdad? La noticia que con el diagnóstico de cáncer, ¿verdad? De nuestra hija, pues nuestras vidas se derrumbaron, ¿verdad? Se nos vino el mundo encima, como uno dice, humanamente, pero sabíamos que Dios estaba en el proceso. Y qué bueno, ¿verdad? Que criada en el Evangelio, tiene ese conocimiento, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad? Que cuando uno desde pequeño uno tiene la confianza puesta en el Señor. Amén. Y eso es cuando más uno respeta a Dios, tiene el temor de Dios. Aún en la enfermedad de mi hija, nosotros nos encomendamos a Dios Mm, y siempre le decíamos a Dios, Dios mío, tenemos que aceptar la voluntad de tuya, aunque nos duela. Y así fue desde los 6 años, tuvo hasta los 12 años, ¿verdad? Peleando con
ese proceso, pero la misericordia de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan grande, los milagros todavía, ¿verdad? Existen, y gracias le doy a Dios que hoy en día mi hija tiene 17 años, Wow. ¿verdad? Fue trasplantada de médula ósea. Yo fui, ¿verdad? El que le donó la médula ósea, y gracias a Dios, ¿verdad? He podido decir que Dios ha sido grande y Dios ha sido maravilloso, porque hasta ahora, ¿verdad? Ha estado libre de cáncer, Amén. ¿verdad? Y poniendo a Dios por delante, pues yo sé que ella va a seguir hacia adelante. Aunque muchas veces, ¿verdad? Nosotros decimos, Dios mío, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué vino esta enfermedad? Pero todo ocurre por un propósito. Y ese propósito fue llevarnos a nosotros al campo, donde muchas veces como personas, ¿verdad? No queremos estar, pero cuando Dios te dicta una palabra de esa promesa, esa palabra se cumple a cabalidad. Amén. Cuando Dios tiene propósito con una persona, ese propósito se cumple. Amén. Y para Dios no hay nada imposible. Y ya al final le vamos a enseñar a su nena para que vean lo que Dios hace, que hace milagros. Un consejito que le puedes dar aquí a las personas, ¿verdad? De aquellos que no creen que para Dios no hay nada imposible, que aquellos que creen que Dios no sana. Y un consejo que le puedas dar a ellos. Pues el consejo que le doy es que Dios existe, que Dios es grande, que para Él no hay nada imposible, que aun cuando la ciencia diga que nada más se puede hacer, que confíen en Dios, porque Él es un Dios todopoderoso. Que aunque muchas veces, ¿verdad?, veamos el problema grande, pero más grande es Dios que el problema. Y de eso, ¿verdad?, estoy segura. Dios sanó a mi hija, ¿verdad? Ha hecho muchos milagros, ¿verdad?, por nosotros. Y lo único que te puedo decir es que confíe en Dios, ¿verdad? Que clames a Dios cuando estés en algún aprieto, porque aún en tu necesidad, Dios está dispuesto a suplirla. Dios está dispuesto a resolverla. Y lo más lindo de todo esto, que aunque la atmósfera se vea negativa, confiemos en Dios, porque esa atmósfera se convierte en positiva. Y esa atmósfera es la que te va a ayudar a crecer. Porque el desierto no es para morir. El desierto es para crecer. Y más cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Es el que nos defiende, es el que nos protege, es que nos fortalece, es que es nuestro amparo, es que es nuestra ayuda en medio de las tribulaciones más grandes que podamos tener. Amén. Qué bonito qué bonitas esas palabras, ¿verdad? ¿Verdad? Estás agradecida de lo que el Señor ha hecho contigo y también con su familia, con la nena, ¿verdad? Que de tener una enfermedad, ¿verdad? De cáncer en la sangre, Dios la sanó y tuviste que dar también parte, ¿verdad?, de tu médula. Amén. Para poder salvar, ¿verdad? Y donar esa, ¿verdad?, esa partecita, ¿verdad?, que es compatible con su hija para poder salir hacia adelante. Amén. Qué bonito. Ese llamado de pastora, ¿cómo fue? Mira, ya Dios nos había hablado, nos venía hablando. Y llegó un momento, me acuerdo, un 31 de octubre de 2019, ¿verdad? Cuando apenas estábamos pasando, ¿verdad?, por ese proceso de nuestra hija, llegó una pastora, ¿verdad?, donde nosotros, y ahí en el medio del culto, Dios nos confirmó el llamado. Nos dijo, yo los necesito y ustedes van a salir a pastorear.
Bonito. Y en el 2020, en febrero de 2020, nos instalaron como pastor, pero todavía en el proceso de la nena, yo me tuve que ir para San Yu. Estuve allá como 9 meses con ella sola y mi esposo pues se quedó frente a la obra. No fue fácil, pero Dios estuvo con nosotros a nuestro lado. Para los que no saben, ¿verdad? De San Jude, que es un hospital donde se atienden, ¿verdad? Casos ya extremadamente, ¿verdad? Casos que no se pueden tratar en diferentes hospitales, pues ahí es donde tienen las mejores maquinarias, las mejores, ¿verdad? Beneficios para poder ayudar a estos niños, porque es un hospital de niños, ¿verdad? Sí, es un hospital de niños para poder tratarlos adecuadamente. Sí. Entonces me dices que entonces tuviste que ir sola. Sí. Un proceso muy fuerte, ¿verdad? Tener que ya la otra nena, ¿verdad? Tienes otra nena. Sí, tenemos 2 niñas más. O sea, se tuvo que quedar, entonces tuviste que irte con la nena pequeña para allá. Es fuerte porque, ¿verdad? Los gastos no es fácil. Pero gracias a Dios, pues ellos cubren todo. Okay. Ellos te cubren todo. Que si fuimos allá fue porque la voluntad de Dios llegamos hasta allá. Porque allá, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que todo niño entra, pero solamente entra es que Dios quiere que entre, ¿verdad? Y estando allá, aunque mi hija, ¿verdad? Estaba enferma, estaba pasando por ese proceso, pero Dios a través de nosotros fuimos de impacto, ¿verdad? Para otras vidas. Me acuerdo que una madre fue a la habitación de nosotros, ¿verdad? Al cuarto donde estábamos hospedados, para pedir oración por su niña, de que iba a perder, ¿verdad? El otro ojito. Ya había perdido uno. Y entonces ella fue donde nosotros para que nosotros, ¿verdad? Oráramos por su niña. Y yo, ¿verdad? Empecé a orar por esa niña, le puse las manos en los ojos, me acordé de aquel milagro que Dios hizo, ¿verdad? Del ciego. Que Dios, ¿verdad? Sanó al ciego, ¿verdad? Y me acordaba cuando yo estaba haciendo la oración por esa niña. Y yo hice la oración, ¿verdad? Por esa niña, le puse las manos en los ojos, ¿verdad? Y empecé a clamarle a Dios y a reclamarle, ¿verdad? Las promesas que Él había hecho, aún estando yo pasando, ¿verdad? Por el proceso, pero Dios me utilizó a mí para yo orar por esa niña. Al otro día, cuando ella fue a la visita, que le tenían que hacer, ¿verdad? Radiografía en el ojo para ver de cuán sí, los exámenes avanzado, necesarios, sí. Para ver cuán avanzado, ¿verdad? Estaba ese cáncer del ojito de ella. Pues mira, hermano, es cuando le hicieron la radiografía, no tenía nada. El ojito estaba limpio. Bueno. Dios había hecho el milagro en esa nena de 2 años. Qué bueno. Y cuando esa madre viene donde mí, viene llorando de alegría y dándole gracias, ¿verdad? A Dios, de que Dios había hecho el milagro, ¿verdad? En su niña de 2 años. Gloria al ¿verdad? Señor. Y además de ese milagro, pues mira, no tuvieron que sacarle esos ojitos. Qué bueno. Porque ya Dios había hecho el milagro. Eso es para que veamos cuán grande es Dios. Y aún en el proceso de que estemos pasando, Dios nos utiliza ¿para qué? Para hablarle a otras, ¿verdad? Personas de que estén pasando lo mismo o peor ¿verdad? De nosotros. Como son las cosas, ¿verdad? Que estando allá y pasando por esa prueba y llegaste a pensar, Dios mío, yo estoy pasando por esa prueba y ¿verdad? Que hay a veces que uno dice, yo estoy pasando por una prueba y uno a veces dice, yo soy la que necesito oración. Digo que eso pasa. Eso pasa, ¿verdad? Humanamente uno a veces, ¿verdad? Tiene sus altas, tiene sus bajas y a veces uno, pues por el camino va caminando y quiere seguir caminando. A veces uno quiere hasta correr, pero hay a veces que se cansa. Pero entonces cuando uno tiene la confianza en Dios, siempre Dios está ahí y te dice, sigue hacia adelante. Amén, amén. Sigue hacia adelante. Uno tiene que seguir remando.
Eso es así. ¿verdad? Aún estando en la barca y esos vientos, ¿verdad? Eso Tan es así. turbulentos que vienen a nuestra vida, hay que seguir remando, ¿verdad? Y confiando Gloria al en Señor. ese Dios maravilloso que todo lo puede, que calma, Amén. ¿verdad? La tempestad, que calma el tiempo, ¿verdad? Amén. Y que a pesar de los procesos tan difíciles que muchas veces pasamos en ese proceso, Dios está, pero es para glorificarte, para glorificarse, ¿verdad? Y llamar la atención de nosotros, Amén. porque muchas veces estamos, ¿verdad? Afanados de arriba abajo y no nos damos cuenta de que Dios quiere captar la atención de nosotros. Y muchas Así veces es. Dios tiene que estremecer para que Amén. nosotros nos paremos y miremos de que ahí Él está Él. Amén. Pastora Jessica, hay a veces que, pues, cuando viene ese momento, ¿verdad? De la enfermedad, hay a veces que los médicos dicen una cosa, pero nosotros confiamos en el Señor. En ese caso, ¿se dio el caso de que algún médico le dijo algo negativo o algo positivo? Pues mira, sí nos encontramos con esa situación antes de ir para Sanju, que nos dijeron que ya la nena no se podía hacer nada. Pero como uno humanamente, tiene que tener, ¿verdad? Los dos bolsillos preparados. Una segunda opinión, Exacto. como nosotros siempre decimos. Y llegó ese momento de que nos llamaron, ¿verdad? Para Sanju, de que teníamos que estar ahí al otro día. Al otro día sin prepararnos y sin nada. Eso fue una sorpresa para nosotros. Pero gracias a Dios que llegó el momento del milagro. Amén. ¿Sabes? No importa cuánto tiempo estemos esperando, ¿verdad? Ese milagro, pero ese milagro va a llegar. Solamente esperando y confiar en ese Dios todopoderoso. Amén. Que aunque muchas veces, ¿verdad? Usted no ve ese milagro de que ocurra, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela. Porque la perfecta voluntad de Dios es la mejor. Y Dios es bueno, de verdad que yo he visto en estos transcurso de las entrevistas que he hecho para la gloria del Señor, hemos visto como Dios sana, como Dios salva, como Dios liberta y protege a aquel que está en lo último, que está para morirse. Dios es grande, hermano, y hay que seguir hacia adelante confiando en el Señor. Y hacer como la pastora Jessica, que confió en el Señor de que Dios iba a sanar a su hija. Y así mismo fue. Amén. Gloria al Señor. Y estando en medio de la pandemia. Wow, que eso también es fuerte, porque hubo un tiempo en el tiempo de esa pandemia que nadie quería salir, había que estar metido en la casa. Y eso, amén, el miedo. Amén. Wow, o sea que eso fue para ese para ese tiempo de la pandemia. Tiempo. Cuando yo me iba a llevar esto a toda mi familia, pues ahí cerraron todo. Wow. Y todos salíamos compatibles, ¿verdad? Para la médula ósea. Pero como yo estaba por fuera con ella, pues me escogieron esto a mí para donarle, ¿verdad? La médula ósea a ella. Pero gracias a Dios que a pesar, ¿verdad? De todo, Dios estuvo ahí por el control, ¿verdad? Todo. En todo momento estuvo con nosotros. Sentíamos como que si tuviera mucha gente alrededor de nosotros, a pesar de que mi familia, ¿verdad? Estaba acá en Puerto Rico, pero sentíamos su presencia, sentíamos, ¿verdad? Esa paz tan inmensa, esa tranquilidad, porque es que cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, es que nada nos hace falta. Amén. Solamente su presencia. Amén, qué bonito. Gloria al Señor. De los versículos de la palabra, ¿cuál es el más que ha impactado su vida? Jehová es mi pastor y nada me falta. El mismo que, ¿verdad? Oye, qué caso, ¿verdad? El mismo que se dijo en el principio, ¿verdad? Qué bueno, Dios, es que Dios nos conoce. Desde que nosotros nos levantamos, Dios conoce cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, conoce nuestros corazones. Y Él sabe, Él lo sabe todo. Entonces, quiero que le dé un mensaje,
otro mensaje, ¿verdad? Lo que sienta para las personas que nos están viendo, de aquellos que no creen en el Señor, de aquellos que buscan la sanidad por otros medios. ¿Qué consejos le daría, verdad? Porque hay personas que no creen en Dios y creen que otras cosas pueden sanarlos. Amén. Pues mire esto, ponga su confianza en Dios, ¿verdad? Que es el único. Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos formó. Él creó el cielo, ¿verdad? Y la tierra. Todo lo que está alrededor de nosotros, Él lo creó. Entonces, ¿por qué no creerle a Él? ¿Verdad? Solamente créele y usted verá la bendición. Usted va a ver, ¿verdad? Los milagros tan potentosos que Dios va a hacer en su vida. Pero solamente es confiar. Dice la palabra, cree en Dios y tu casa será salvo. Solamente es confiar y ponerlo todo en las manos de Dios. Aunque muchas veces, ¿verdad? Nos sentamos desesperados, pero ahí en ese momento está Dios. Solamente es creer y usted verá la manifestación de Dios obrar en su vida. Solamente ábrale su corazón para que Él pueda manifestarse verdaderamente y que su presencia esté con usted todos los días de su vida, porque esa es una promesa de parte de Dios para sus hijos, que estemos en todo momento ahí de frente a Él. Amén. Dios bendiga, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor, Dios bendiga, ¿verdad? Este mensaje precioso. Y queremos, ¿cómo se llama la niña? Paola. Queremos que Paola pase por aquí porque esto es por testimonio. Y Paola, ¿verdad? Para recordarle nuevamente, tenía cáncer en la sangre. Y su mamá le dio su ¿verdad? Parte, ¿verdad? De la médula ósea. Y Dios hizo todo el trabajo. Así que queremos que Paola pase por aquí para que usted vea con sus propios ojos a Paola, que los médicos decían que no podía ser sanada. Y aquí tenemos a Paola, que ya tiene que edad 17 años. Así que miren a Paola por aquí. Dios bendiga a Paola. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga. Mira, aquí está Paola. La gloria y la honra es del Señor, que Dios hizo el milagro. Porque los médicos decían que no, pero Dios, que es el Rey de Reyes, dijo que sí. Así que Dios bendiga a Paola. Dios bendiga a la pastora Jessica. Síganos, ¿verdad? Por Betel IVX. Suscríbase, dele like, comparta. Y gracias, pastora Jessica, por ese mensaje que ha dado aquí. A todos los que nos están viendo, a todos aquellos que no creen, para que sepan que Dios es un Dios de poder, que para Dios no hay nada imposible. ¿Estás enfermo? Clama a Dios y sigue viendo los testimonios y las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de cada una de las personas que vienen aquí a testificar. Así que, pastora, ¿y dónde la podemos conseguir? Pues mire, me consigue al número 939-286-3537. Allí, ¿verdad? Estamos congregándonos en la iglesia Cristo Misionera de la urbanización Altura, de Río Grande, que el pastor también es José A. López Andino. Amén. Y un saludo para ellos también, que nos van a ver por aquí también, sí, pastora. Sí, amén. Gloria al Señor. Los días de culto, ¿verdad? ¿Cuándo los días de culto, ¿verdad? En la iglesia son los martes, los jueves y domingos. Ok, así que ya usted sabe, eso es la urbanización Altura de la iglesia Cristo Misionera, que es donde estamos congregándonos ahora. Ok, así que si no tiene una iglesia y está cerquita por allí, usted llegue allí, busque presencia de Dios. Amén. Busque allá, ya saben, los días de culto, ¿verdad? Que pueden asistir para gloria al Señor.
Yo siempre digo para la gloria del Señor, porque el Señor es precioso. Amén. Así que si usted quiere ir a una iglesia, quiere ver las grandezas del Señor y quiere que Dios se glorifique, busque una iglesia. Si está cerca de la iglesia de la pastora Jessica, llegue allí para que oren por usted y usted pueda asistir también. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén.